Bienvenidos de nuevo, damas y caballeros, fanáticos míos, amadores de los coches de la calle. Hoy estamos frente a un video hecho por Automan TV, que es un youtuber que tiene uno de los mejores coches en sus manos, y esta vez está haciendo una comparación cuál coche es mejor entre el Mercedes-Benz C63S, luego tenemos el BMW M4 Competition y luego tenemos el M4 Competition Performance Parts. Ok, yo personalmente os puedo decir que había llevado el modelo anterior del 2020 y más o menos sé cómo va el M4, entonces os puedo contar y también os voy a dejar al final de este video mi experiencia, la que yo viví con el BMW M4 Competition. Pero esto sí que se nos está yendo de la mano, porque hay dos motores que son de lo mejores en performance, de lo mejores en la calle, tracción trasera como os gusta a todos para hacer un poquito de drift, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque por lo que tengo entendido no he llevado, voy a ser sincero, ok, no he llevado el Mercedes C63S aún, pero sí que he llevado el BMW M4 Competition, entonces ahí hay cosas. Bueno, vamos a pasar directamente para la descripción de este video. Tenemos Mercedes V8 biturbo, un motor de 4 litros, y tenemos BMW M4 Competition, ok, que ahí sí que tenemos un 3 litros twin turbo que viene a ser lo mismo. Los dos coches tienen más de 500 caballos, tracción trasera, y los está llevando pero bien, bien, bien. No te olvides por favor de inscribirte al canal de Automan TV, porque lo estoy haciendo esta reacción, también a su cuenta de Instagram porque tiene unos reels muy buenos y siempre él está trayendo uno de los mejores coches como muchos youtubers, pero él es diferente porque lo sabe hacer de putísima madre. Así que le vamos a dar a play y vamos a ver de qué es lo que se está tratando hoy. Así que ese coche es brutal, papi. Wow. Suena muy bien el Mercedes. Oh, que agarre. Eso quiere decir que los 330 se lo come, pero yo creo que puede llegar a mucho más. 330 kilómetros por hora estará este coche, está hecho para eso, este motor está hecho para eso, para correr, ok, este no es un coche para, no sé, por ir por la ciudad, para hacer ahí, no, es un coche deportivo, es un coche que también lo puedes disfrutar en circuito, Nürburgring, donde lo quieres llevar. Este coche te va a dar todo lo que necesites, este Mercedes te puede dar todo lo que necesites en todo. Y lo que no te puede dar es la tracción 4 de una Audi, ok, porque este en suelo mojado, como no seas muy buen piloto, este coche se te va a dar las manos, pero así. Vamos a dar a play. De todas formas, 12 segundos, 6. Yo creo que sacó buen tiempo también, o sea, muy buen tiempo. Ahí está el hecho de que tú tengas mucha experiencia con el coche, daros cuenta de que 500 caballos, tracción trasera es mucho. Y como no tengas las cosas muy claras, vas a aterrizar en el campo directamente. Y eso 100%. 100% garantizado, sin ningún problema. Cosa que os lo vuelvo a decir de nuevo. Yo no he llevado este coche, pero lo he escuchado de mucha gente que se va este coche, se le va la trasera, se le va el culo a este coche, que no tiene mucho control, ¿ok? Porque
Os lo vuelvo a repetir. Todos esos caballos están empujando atrás y hay que tener mucho cuidado en este coche porque buah, rompe. De hecho, hubo un montón de accidentes. También ese coche más llamado de los chavales de aquí en Alemania suelen llevar este tipo de coche. El M4 Competition, no mucha gente, pero el C63 sí que gusta a mucha gente. Es un coche muy logrado, es un coche muy bueno, pero no está hecho para cualquiera, ¿ok? Le vamos a dar a play a ver qué es lo que está pasando. That is nice and can only be done in a rear-wheel drive car with a lot of power. Yes, you have seen it already. Sounds very nice despite having the OPF and having the latest regulations from the outside still. Se escucha muy bien a pesar de las regulaciones del filtro de partículas, nos está diciendo Automan TV en este vídeo y estoy de acuerdo con él. Yo creo que este fue de verdad el último Mercedes que sacó un sonido combinado muy bueno, ¿ok? Para la calle y todo eso. Yo creo que fue The Last of the Last, algo así, ¿no? El último de la línea que sí puedes disfrutar un poquito del sonido AMG. Performance, de verdad, o sea, sigo pensando que es un coche muy peligroso, es un coche muy amado por la gente por la calle y es un coche que no gasta tanto, atención a lo que os estoy diciendo, no se traga tantos litros, a pesar de este motor, ofreciendo estos caballos. Así que, a play. And also that time of 8.3 seconds, more or less, 100 to 200, is really good, considering... Ah, sí, 8,3 dijo que había sacado, sí, es buen tiempo, desde luego es buen tiempo para este coche, tener en cuenta también que es un poco pesado, ¿ok? No había mirado también exactamente para decir los datos técnicos, pero sí que es pesado este coche. O sea, porque tiene mucha carrocería, porque está cargado, no es como la última generación, no es un A45, es que sea más cortito, más ágil y todo eso, y que tenga un motor, desde luego, mucho más pequeño. Así que, por adelante. Considering the fact that this car also has been on the market for quite some time, that V8 is still there and it delivers great power. But next... Es lo que está diciendo, de que sí que está entregando todos los caballos este motor de la Mercedes del V8 y ahí sí que estoy de acuerdo, es como pum, está cambiando, no lo he llevado, he estado de copiloto en este coche y es un coche, os lo vuelvo a repetir, tienes que ser muy bueno, muy profesional, saber lo que estás llevando entre las manos porque es un peligro. Y ahí es donde lo está llevando ya tiene el control de tracción fuera, los está llevando en M-Mod, sonido de altavoces, mucho sonido de altavoces y mucho sonido de altavoces. Entonces como para un poquito, no sé, el hecho de sentir debajo del capó esos caballos como pasa en Mercedes. El Mercedes te saca sonido interior, sonido exterior, pero de verdad, ok, se escucha mucho mejor el Mercedes que el BMW. El interior, os lo vuelvo a repetir, os había dicho antes del Mercedes, a mí me encanta, o sea, con todo lo que, con el volante también, que lo tienen en carbono, esos asientos muy logrados por BMW, con su pantallita. Bueno, ahora es otra cosa, estamos en 2024, es diferente, pero bueno, también han bajado de precio, lo cual yo creo que es el tiempo que elijas uno de los dos coches para comprarte, no sé cuál es mejor porque os lo vuelvo a repetir, no he llevado el C63 con mis manos, entonces os puedo decir de la experiencia del BMW, caja de cambio muy buena, un coche muy rápido, muy ágil, pero tienen, como todos los coches, tienen plus y minus, ahí cada uno.
Lo vamos a parar aquí a 295 kilómetros por hora. Para decirlo la verdad, es muy rápido, ¿ok? BMW, yo creo que si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en continuación para que veas también mi top speed que hice con este coche, o si prefieres ver el de Automan TV, no tengo nada en contrario. Caja de cambio muy buena, muy veloz, lograda muy bien por BMW, motor muy bueno, muy bueno, muy performante, desde luego. Y mirar, está a 295, lo mismo tuve la sensación de que no vas tan rápido. Hay coches que te transmite eso de que vas muy rápido, pero este coche sigue siendo uno de los coches que te da la sensación de que no vas muy rápido. Ahí es el gusto de cada uno. Por ejemplo, aquí Automan TV nos está diciendo que a él, bueno, que no es mal sonido el de BMW, que le gusta. A mí personalmente me gusta mucho más el sonido del C63. Ok, pero es cosa de acústica, es cosa de gusto de cada uno. De todas formas, os lo vuelvo a repetir. Es muy bueno el BMW M4 Competition, es muy bueno. Estoy desesperado para ver cómo va a ir el BMW M4 Competition con la Performance Parts, porque se sube mucho más a la parra de precio, cuesta mucho más. Entonces espero de que el diseño también influya y que tenga cosas que aportar muy importantes, tanto la estabilidad de coche como la velocidad, y hay una combinación ahí interesante. Vamos a darle por adelante, talante. Aquí sí que lo tenemos complicado porque es que ya no sé cuál está, cuál está acelerando de los dos. Bueno, aquí tenemos el M3 Competition y aquí tenemos el M4. Hombre, de todas formas, sí, estamos hablando de coches diferentes, ¿ok? O sea, cada coche tiene su formato, cada coche tiene su estética, cada coche tiene su tubo de escape. Es una cosa que varía de todas formas. O sea, no suena igual el M3 que el M4, que el M6, que el M8. No tiene nada que ver en sonido. Es una cosa diferente. Vamos a verlo. Aquí está haciendo un test de sonido del M4 Competition versus el M3 Competition. Vamos a verlo. Ok, porque estoy hablando demasiado. Esto es otra cosa, mami, eso está viniendo del otro mundo. Uy, 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 uy. Qué salida, qué agarre. De todas formas, este coche, yo creo que este coche va a estar por encima del C63, va a estar por encima del M4 Competition normal. Seguramente, yo tengo esa sensación y tiendo a creer de que es verdad. De todas formas, os había preparado algo al final de este vídeo que vamos a ver una comparación de los precios en 2024, a cuánto están esos dos coches en el mercado. Bueno, no había buscado el M4 Competition Performance Parts, pero sí que había buscado el M4 Competition normalito, ¿ok? Porque el C63 es normalito, tal como viene de madre, con sus 510 caballos. Vamos a ver este coche, a ver qué tiempo está sacando. Oh, el sonido, escuchar esto.
Oh my goodness, this was a pretty good. Es lo que quería decir. Es que este coche es una puta mala, señores. Es que se está yendo de madre. Pero ¿sabéis por qué se está yendo de madre este coche? Porque tiene la caja de cambio. O sea, vuelvo a repetir. Una gran influencia tiene el motor. Pero es que también si no tienes una caja de cambio buena que aguante ese trill, te va a reventar el coche. Y es donde BMW sí que lo supo hacer súper bien, montarlo y destrozar todo, destrozar todo. De todas formas, es una locura lo que se me está ocurriendo por la cabeza, porque es que había pensado también si hubiéramos puesto el BMW M4 Competition normalito con sus 510 caballitos versus el R5 que tengo aquí detrás, hubiera sido una cosa muy interesante. Aunque tenga con 50 caballos de menos el Audi RS5, de todas formas hubiera sido un vídeo interesante. Así que vamos a darle para adelante porque aquí sí que mola. Bueno, eso es un tracción a las 4 ruedas, como bien lo sabéis todos, el RS5. No tiene nada que ver, pero de todas formas hubiera sido una cosa interesante por el mero hecho de que este sí que tiene un V6 y el motor también tiene mucho agarre, mucho agarre. Ahí está el M4 Competition versus el RS5, bueno, con el control de tracción sacado y todo eso. Ahí sí que hubiera dado Audi un poquito más de guerra al BMW. Pero aquí yo veo, sinceramente, con la mano aquí, encima de mi corazón, os lo estoy diciendo, está mucho más por encima que C63. C63 tiene look, tiene sonido, agarre no muy allá, y tiene más, ¿cómo os diría yo? Se vende mucho mejor, tiene otra elegancia, otro look, es un coche muy diferente al BMW. En cuanto a BMW, este modelo sí que tienes performance, tienes look, tienes todo menos sonido, ¿ok? Y ahí está la diferencia, ahí elige cada fan qué es lo que le gusta más. Y vamos a dar la play a ver qué números está sacando. Good run. That was actually a 3.8 seconds, 0 to 100, the best time we ever managed with an M4. Es lo que os había dicho a vosotros. Este coche es muy rápido, ¿ok? De 100 a 200, 7,8. Es un tiempo muy bueno, señores. Es que es muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Este coche es muy bueno, es muy performante. Yeah, you've seen the M4 competition with those performance exhaust. I honestly have to say, you probably don't really hear it on the video, but the exhaust has a brighter tone to it and sounds more aggressive. Specifically once you're on the Autobahn and from about 3,500 RPM onto the red line, that sound is really more aggressive and more special. I'm still not 100% sure if it's really... Ahí nos están diciendo de que bueno, suena diferente en la Autobahn. Por mi experiencia, no he llevado este coche, os lo vuelvo a repetir, he llevado los modelos anteriores, pero ahí sí que me está dando un poquito de polémica a mí, Autobahn TV, con esto. Yo creo, aquí detrás de la pantalla suena mucho mejor, ok, el Mercedes en pantalla, en casa, viendo este vídeo de reacción, que el M4 Competition que yo había llevado en Top Speed en la Autobahn alemana, que me pareció una combinación de sonido muy capado, un sonido muy de altavoces, un sonido muy, no sé, no fue de verdad el sonido que yo me esperaba que hiciese, ok. He sentido otra cosa diferente en el M8 Competition, pero ahí ese es otro coche que juega en otra liga y todo eso. De todas formas, voy a salir de esta pantalla porque aquí os lo tengo preparado para todos vosotros, ¿ok? Y bueno, aquí
había encontrado esos dos coches precisamente en la página de autoscout.de. Bueno, tenemos el M4 Competition, me encanta este color por 76.000 euros, ok, del 2021 con 26.000 kilómetros. El color a mí me encanta, no sé, no se puede pedir absolutamente nada más porque el color de este coche es muy bonito, ok. No, es que es como venido del otro mundo. Venido del otro mundo, de todas formas, es muy, 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 muy guapo. Mirar el interior, mirar los asientos. Ahí ya decide, os lo vuelvo a repetir. Una vez que tengas el dinero, yo no sé por dónde tiraría más, pero yo creo que, para ser sincero con vosotros, tiraría más hacia el BMW, porque este BMW, el M4 Competition, se le ve mucho más guapo en diseño y no sé, pero hay gustos, entonces no podemos discutir el gusto de cada uno. Voy a cerrar esta pantalla y vamos a ir al Mercedes. Ok, aquí encontré el C63 AMG S, ok, con 17.000 kilómetros del 2021, 510 caballos. Hombre, sí, 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 sí y sí. Sonido, look, tiene cosas, no os lo puedo decir. Este es un compraventa de coches eh, que es de un concesionario oficial de Mercedes. El coche se le ve muy guapo, muy guapo. Bueno, aquí está en negro, de todas formas se puede observar pocos detalles. Sí que tiene techo panorámico y todo eso, se le ve muy guapete este coche. Entonces es muy complicado tomar una decisión. Personalmente voto por la BMW, luego ya cada uno que se compre lo que quiera, porque cada uno con su dinero al fin y al cabo. Así que nada, gracias por ver la reacción de Reniros Cars. Muchas gracias a todos. Os voy a dejar el link, dejar los comentarios, suscribiros a este canal y compartir el contenido porque es muy importante. Así que nada, nos vamos a ver en el próximo video de reacción de Reniros Cars. Cuidaros mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.